Bienvenidos a Desafío. Tengo el gusto de tener otra vez aquí en el estudio al doctor en Derecho summa cum laude, Rigoberto Ortiz Treviño, para platicar de lo que está sucediendo en Cataluña. En la ocasión pasada platicábamos un poco de dónde viene esta necesidad independentista de algunos catalanes, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades que fomentan esta situación, pero ahora, desde donde partimos, el ahora artículo 155 y la Constitución, ¿qué podemos ver? A partir de ahora, ¿qué es lo que podremos ver que podría suceder? Y qué, por un lado, podrían hacer los independentistas y, por otro lado, el gobierno de Mariano Rajoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y pues sí, es muy complicado tener la bola de cristal, pero se puede especular a la luz de la letra de la Constitución. El tan mentado artículo 155, tan mencionado, porque ahora mismo suele ser la primera plana en todos los diarios de España, lo que se ve en esas tertulias que tanto abundan en la televisión española, en fin. Lo que nos dice es que en el caso de que una comunidad autonómica se oponga al interés general de España, entonces el gobierno central, con la autorización de la mayoría del Senado, puede intervenir. Y en el punto número 2 de ese artículo lo que dice es que el gobierno central daría instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autonómica. Mariano Rajoy, que es el presidente de gobierno, él lo que dice es algo muy interesante. Plantea el verbo activar, cuando el verbo correcto es aplicar. La ley se aplica. No, lo que se activa será un Está ordenador. hablando de una acción. Exactamente, ¿no? Se activa el iPad, se activa un celular, pero no se activa un artículo. Está hablando de los mecanismos. Exactamente. De algo que es muy interesante porque no hay ley reglamentaria del 155. Es decir, no hay un marco jurídico especializado para que este artículo se pueda hacer entrar en vigor. ¿Por eso hablan de llamar y convocar a elecciones en Cataluña? Bueno, eso es una opción de carácter político, como una de las alternativas de una serie de pasos que van a tener que crear. Una salida democrática. Exactamente. Esto tendrá que discutirse con la gente del Senado, con los demás ministros, con los abogados de Estado, pero lo cierto es que hay un poco de perplejidad, porque ¿cómo se activa? La aplicación es muy simple. Existe ya un marco jurídico y hay que echarlo a andar. No hay antecedente. No hay antecedente. Desde luego se intentó en tiempos de Ibarretxe en Euskadi, pero era por motivos mucho menores que este. Y además, al menos Ibarretxe, que era el Endacari, es decir, Sí. el presidente de la comunidad autonómica respectiva, dio la cara. A diferencia de Puigdemont, que está mandando cartas constantemente, y además Rajoy también se las responde, ¿no? Donde se ponen estimado, distinguido, Apreciado. cordialmente Sí, apreciado. sí. Un discurso que es tragicomedia, ¿no? Ahora, Mariano Rajoy habla del artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2 que justifica el actuar, que habla de la soberanía nacional y de la imposibilidad de independencia de las comunidades autonómicas, que platicábamos un poco antes de entrar al aire? Sí. Tiene contradicciones. Así es. Es que el artículo 2 es de esos polvos estos lodos. Lo que dice es un error lógico muy curioso, ¿no? Que contradice lo que se llama en lógica el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser en un mismo tiempo y un mismo espacio en el mismo instante, ¿no? Yo no puedo estar aquí sentado en esta silla y simultáneamente en el Estadio Azteca. Imposible, ¿no? Salvo que haya donde bilocación y eso es un acto de fe. Bueno, aquí lo que nos habla es que España es una nación indisoluble, pero que se conforma por nacionalidades. Entonces la contradicción está en el término nacionalidad con el término nación, porque la nacionalidad es la española. Si uno nace allá y tiene un pasaporte, aunque es comunitario, por la Unión Europea, Sí. uno es español, es ciudadano español. Claro. Y tiene, por lo tanto, la nacionalidad española. Haya nacido en Barcelona, o en Madrid, o en Sevilla, o en Villafranca del Bierzo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere por nacionalidad? Y como eso no se aclara, solamente habla de condiciones históricas y límites territoriales, el problema está en dónde radica la soberanía, o sea, el poder en grado sumo. Y eso es lo que se discute. Desde 1978, lo que se hizo fue colgar una espada de Damocles y se ha quedado ahí. Ahora, también dicen que la Constitución del 78 no los trata justamente, que no los ha tratado. Sin embargo, fue una Constitución ampliamente avalada por los catalanes, ¿no? Así es. En este contexto, ¿cómo por qué la contradicción posterior? Antes de que se firmara la Constitución que se llevara a cabo, incluso ya existía la Generalitat, lo cual es un dato muy importante. Se habían traído del exilio a quien tenía la Generalitat fuera de las fronteras de los tiempos de Franco, que era Josep Tarradellas.
Llega y él impulsa a que se firme esa Constitución y se firma con abrumadora mayoría por parte de la comunidad autonómica ya en el 78. Así es. Es cuando llega Jordi Pujol después, que el propio Tarradellas advierte, cuidado, usted señor quiere otra cosa. Y Pujol es el que empieza a fomentar esta educación y esta mentalidad y estos propósitos de ir minando la unidad de España. En esa misma Constitución hay otro artículo que hace ruido o que podría ser una salida contemplada para lograr la independencia, que es el 92. Platícame un poco de qué funciona y cuáles son las contradicciones también de este artículo. Bueno, yo lo relacionaría, más que aquí vamos a hacer como una visión panorámica. Exacto, ¿no? desde arriba. ¿Qué facultades tiene el Estado español? ¿Qué facultades no tienen las comunidades autonómicas y viceversa? Es casi como una especie de mecanismo como el que tenemos aquí en México en cuanto a nuestro pacto federal, solo que ya no existe tal, ¿no? Allá es un reconocimiento de características que distinguen a una comunidad de otra. Entre ellas está la lingüística, la cultural, la histórica y la territorial. Entonces, hay una gran diferencia en Galicia a Extremadura, y eso que son limítrofes y tan diferentes como son de Portugal. Lo que nos dice la Constitución es, mira el lenguaje, mira su historia y cómo se pueden distinguir una de otra. Dicho esto, las facultades que se les había otorgado a las comunidades autonómicas con la Constitución en el 78 era de promover su propia cultura, sus lenguas locales. Reconocerlas y hacerlas trascender turísticamente, por ejemplo, o hacer una oferta en la cual ellos pudieran tener ingresos a través de paradores, a través de actividades culturales, en fin. De hecho, muchas comunidades llegan a sumar, como es el caso del Camino de Santiago, que suman desde Navarra hasta Galicia, ¿no? Recorriendo todo el centro de Castilla, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. Aquí el asunto está en que si hay un ánimo de romper con la unidad del Estado español a través del lenguaje, a través de la cultura y de atribuirse límites territoriales que no son los que históricamente se reconocieron en el 78. ¿Por qué? Porque Cataluña no solamente se concibe a sí misma, sino también quiere Valencia, en esta independencia, que esto casi no se comenta, y también quiere las Baleares. Ahora, el camino que podría manifestarse, de la vía legal para que se pudieran independizar, se menciona sería modificar la Constitución, que también lo menciona el artículo 92. Así es. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería esta vía? Bueno, es algo muy complicado porque además una reforma de esta naturaleza requería de referéndum. Es decir, no basta lo que se llama técnicamente... Y no un referéndum local. No. Habla de un referéndum nacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, España no tiene un pacto federal. Me explico. Un pacto federal es cuando hay estados que son libres y soberanos que deciden vincularse a esa federación. Pensemos en el caso de México. En 1824 se anexiona Chiapas. Chiapas pertenecía a la Alianza de Guatemala y decide unirse a la Federación Mexicana en ese momento. De hecho, en Tuxtla Gutiérrez hay un monumento a la Constitución de 1824, algo muy curioso, porque nadie se acuerda de esa pobre Constitución, pero ahí se le tiene muy presente porque ellos sí que se vincularon libremente a nuestra federación. Y lo mismo hizo Texas y lo mismo hizo California en el caso de Estados Unidos. Así es. Bueno, en el caso de las comunidades autonómicas no, porque la unidad ya existía históricamente. Prácticamente eso se consolida con la coronación de Carlos V. Si hablamos del siglo XVI, ¿no? Décadas. Por eso, los catalanes que intentaron proclamar las primeras independencias, 1931, 1934, 1871, hablaban de una república en este sentido, siguiendo la hoja de ruta de lo que había pasado con Texas o de lo que había seguido con California. Es decir, queremos una república federal, y lo que enfatizaban era el federalismo en España. Para que eso cuaje, España tendría que renunciar a su historia. Entonces no creo que el pueblo español, es decir, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, vayan a votar eso en referéndum. Por lo tanto, la vía legal constitucional tiene impedimentos. Es una carrera de obstáculos. Claro. Ahora, a nivel internacional, ¿no? Porque también se manejaba el hecho en un principio, porque después se aclaró por los distintos países y por la misma Comunidad Europea, que no, por supuesto, no tendría Cataluña una entrada directa a la Unión Europea. ¿Qué dice Naciones Unidas al respecto cuando habla de la autodeterminación de los pueblos, que también se ha mencionado en incontables ocasiones cuando pues, es un poco una desviación del lenguaje citar esto, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y vaya que se ha manipulado. Acaba de salir un video de Omnium, que es una organización cultural, entre comillas,
porque en realidad es una asociación que incluso su líder está ya preso en prisión preventiva por motivos de sedición, ¿no? Sacan un video como si fueran ucranianos, con una actriz, por cierto, sobreactuada que dice somos Cataluña, en un inglés tabasqueño, bastante peculiar, ¿no? Diciendo ella, escúchenos la comunidad internacional, nos han aislado, somos como Ucrania. El caso es que lo que está pasando con Cataluña va por la línea de considerarse un pueblo que podría caer en la hipótesis que prevé Naciones Unidas. ¿Cuál es? Que esté sojuzgado por otro país y que impliquen violaciones graves a los derechos humanos. No es el caso. ¿De cuándo acá el Estado español está provocando violaciones graves a los derechos humanos en Cataluña? Si tienen libertades... No es colonia. Impresionantes. No es colonia ni está siendo sojuzgado. ¿De dónde está ese sometimiento, no? Un asunto que también es importante ver cómo se fue dando es este movimiento no tenía validez internacional. Vamos, ¿no? Partiendo de esa perspectiva. ¿Qué tanta validez le da el mismo Mariano Rajoy con su actuar el día del referéndum? Escuchaba yo a Fernando Savater, fíjate quién, importantísimo, ¿no? Que dice, el mejor amigo del nacionalismo catalán es Rajoy. ¿Por qué? Pues porque él les da justamente la cámara, les da la luz, les da las primeras planas. Y esto de publicar las cartas, sobre pretexto de transparencia o no sé de qué, pues es el mejor instrumento para Puigdemont y la CUP, claro, ¿no? Te agradezco muchísimo habernos acompañado otra vez el día de hoy. Gracias a ti. Aclararnos el panorama que sigue en curso y seguirá. Sí, así es. Y nos dará un poco más para seguir hablando del tema. Y también podríamos después, este movimiento nacionalista no es único e independiente de España. Se está gestando a nivel internacional en muchos lugares y tienen raíces parecidas. Así es. ¿No? Me encantaría un día platicar de este tema contigo. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros el día de hoy. El tema de Cataluña sigue en pie, sigue vivo. Estamos aquí el doctor Rigoberto y yo tratando de discernir qué fue lo que fue pasando y qué es lo que puede pasar. Muchas gracias por acompañarnos.